Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Miguel Fronda y en compañía de mis compañeros de la rotación 3470 le venimos a hablar sobre hemorragias de la primera mitad del embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La hemorragia obstétrica continúa siendo una causa muy frecuente de muertes maternas a pesar de algunos avances y obviamente mejorías en la disponibilidad de recursos en distintos escenarios, en las atenciones de salud. Entonces, ¿qué pasa? Las hemorragias se mantienen como un problema de primera importancia en la atención de la gestante. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es natural intentar agrupar, obviamente, las circunstancias clínicas en la clasificación que van a permitir, obviamente, mejorar nuestra comprensión de una condición. Entonces, el sangrado genital durante el embarazo no es normal en ninguna circunstancia. Y la evaluación inicial se debe realizar una diferenciación entre si es una causa obstétrica o no obstétrica del sangrado. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿qué va a pasar con ellas? Que están pueden ir desde un sangrado mínimo, sin impacto hemodinámico materno, ni un compromiso fetal, hasta un sangrado masivo con shock materno y signos de hipoxia fetal secundarios a hipoperfusión uterina y muerte, que se va a hablar un poco más adelante. Entonces, la hemorragia en la primera mitad del embarazo en Colombia es un problema, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la muerte de mujeres por hemorragia asociada con el embarazo, el parto y el puerperio han venido en descenso desde hace varios años en Colombia, a pesar de un importante registro y de 714 muertes maternas reportadas por el DANE en el año 2001, cerca del 9% fueron atribuidas al aborto y el otro 9%, ¿cuáles fueron atribuidas? Al puerperio respectivamente. Entonces, hay unos estudios nacionales que nosotros averiguamos que demostraron que la hemorragia fue la causa del 57% de las muertes maternas en Cali hace unos años, más que todo entre los años 1985 y el 94, y un 38% de las muertes maternas reportadas en Bogotá entre el año 1995 y 96, y la cuarta causa de muerte materna en Medellín. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la ausencia de programas de vigilancia van a impedir que establecer de cuántas embarazadas requieren transfusiones, tratamientos médicos en unidades de cuidados intensivos o algún tratamiento quirúrgico derivado de las complicaciones hemorrágicas y que afortunadamente no terminaron en casos nuevos de mortalidad. Todos estos datos que nosotros le estamos mencionando actualmente fueron extraídos de la página del DANE. Entonces, para tener en cuenta, las hemorragias de la primera mitad del embarazo van a estar comprendidas por tres patologías principales: el aborto, la enfermedad trombótica gestacional y el embarazo ectópico, que se les va a hablar a profundidad más adelante por mí. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a tener unas generalidades del aborto. ¿Qué va a ser el aborto? Va a ser la interrupción del embarazo antes de la semana 22 y hay algunas literaturas que la refieren antes de la semana 20. Entonces, también puede aparecer con un peso del producto inferior a 500 gramos. Entonces, más que todo a profundidad, ¿por qué se va a caracterizar el aborto? Por una hemorragia en la que se presenta durante la primera mitad de la gestación, por cuál otra sintomatología puede venir acompañado concomitante. El dolor hipogástrico que va a aumentar, que aumenta obviamente con la evolución de la dilatación del cuello uterino. Y también va a ser un proceso como evolutivo que comienza con la amenaza de aborto y va a terminar con la expulsión parcial o total del contenido uterino. Entonces, también hablamos de un aborto precoz antes de la 12ª semana de gestación y un aborto tardío después de la 12ª semana de gestación. Y estos pueden ser espontáneos o inducidos, que se les va a hablar un poco más adelante. Asimismo, hablamos de una clasificación del aborto que va a ser según su etiología, según su recurrencia o en su defecto según la edad gestacional. ¿Bien? Positivo. Entonces, vamos a tener según su etiología. Entonces, ¿qué queremos que tener en cuenta? Que el proceso reproductivo humano aparece a simple vista como altamente ineficiente. Entonces, ha llegado a calcular qué cosa, que hasta un 65% de los embarazos humanos van a terminar con una pérdida subclínica. Y obviamente la incidencia del aborto clínico en la población general es mayor o igual al 15%. Entonces van a ser pues, debido a causas genéticas, factores anatómicos, endocrinos, hematológicos, inmunológicos, infecciones, entre otras causas. Entonces, ¿esta cómo se va a producir? El cuerpo va a expulsar por sí mismo el embarazo sin la interrupción de medicinas o instrumentos que produzcan dicho desenlace. ¿Hasta las cuántas semanas? Hoy, de acuerdo a la definición de la OMS, el aborto espontáneo se llama así porque ocurre antes de la semana 20 o 22 del embarazo, ya que después lo llaman muerte fetal o parto prematuro según las semanas del embarazo en la que esté la gestante.
También depende del deseo del embarazo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El aborto espontáneo sucede independientemente de que el embarazo sea o no sea deseado. Y de hecho, es frecuente que ocurra aun cuando el embarazo esté buscado o deseado en su defecto. También las razones por las cuales se produce. El aborto espontáneo obviamente puede suceder por varias razones, entre ellas puede ser la presencia de efectos cromosómicos, enfermedades, problemas hormonales, alguna malformación del aparato genital, exposición a teratógenos, que entre ellos incluye obviamente, como todos sabemos, el tabaquismo, las drogas, el alcohol, entre otros. Diapositiva. Entonces, vamos a tener qué síntomas y tratamientos del aborto espontáneo. Entonces, los síntomas que van a incluir van a ser síntomas asociados más que todo a un aborto espontáneo, van a incluir el dolor tipo cólico, el sangrado y expulsión vaginal de tejidos, y en algunos casos, cuando la edad gestacional es mayor, el síntoma que va a predominar o el síntoma inicial puede ser la salida de un chorro de líquido que pueden referir las pacientes que van a corresponder con la ruptura de membranas. El tratamiento más que todo, ¿cuál será? Que los síntomas de un aborto espontáneo deben ser valorados cuanto antes por nosotros, personas de la salud. Entonces, especialmente en qué casos? En los casos en los que se trate de un embarazo deseado, ya que con un tratamiento oportuno es posible que los síntomas iniciales puedan ser manejados para evitar que estos progresen y se trate de un aborto inevitable. ¿Siguiente diapositiva? Entonces, también vamos a tener un aborto inducido o provocado. ¿Qué es este aborto inducido? Es la interrupción de un embarazo que puede ser legal, puede ser terapéutico o puede ser clandestino. En este último caso que se mencionó, obviamente puede ser un aborto inducido en condiciones ya sea seguras o inseguras. Entonces, ¿cómo se va a producir? Es la terminación del embarazo, es provocada por el uso de medicamentos o el uso de instrumentos que producen obviamente la expulsión del embarazo. ¿Hasta las cuántas semanas? El embarazo inducido puede realizarse en cualquier momento del embarazo utilizando las técnicas apropiadas según cada etapa de la gestación. Obviamente esto va a diferir en cada país según las reglas que tengan con respecto al aborto. Entonces, lo podemos hacer con misoprostol, por aspiración, entre otros procedimientos. Entonces, ¿de qué va a depender del deseo del embarazo? Generalmente la interrupción del embarazo, en este caso de manera provocada, es una opción de las cuales recurren las mujeres cuando no desean o no estaban planeando el embarazo, obviamente que se le está presentando. Entonces, hay casos en los que el embarazo era deseado, pero debido a hallazgos del feto o esas situaciones en las que produce un riesgo para la salud de la madre, se hace necesario el aborto. Entonces, también puede producirse, ¿qué cosa? Un cambio en las circunstancias de la vida de la mujer que pueden llevarla a considerar la interrupción del embarazo a pesar de que inicialmente este haya sido deseado. Todo es dependiendo de cada paciente, es decir, individualizando. Entonces, ¿por cuáles razones se produce? Usualmente el aborto provocado es la opción escogida por las mujeres, obviamente, frente a un embarazo en el que no se desea o incluso en las situaciones en las que el embarazo se deseó inicialmente, pero aparecieron condiciones en las que el feto o en las condiciones de la mujer, obviamente cambiaron sus razones, como se les mencionó anteriormente. Entonces, la incidencia como tal, ¿cuál va a ser de estos números de casos de abortos? Esto va a depender y es muy variable en cualquier región del mundo, incluso en las regiones de un mismo país pueden ser muy variables. Entonces, esto va a depender mucho del acceso a educación en la educación sexual de calidad. Esto es importante. Y obviamente la oferta de asesorías y acceso a métodos anticonceptivos seguros. ¿Por qué razón? Porque entre mayor sea el acceso a estos servicios, menor será el número de embarazos no deseados que requieren interrupción del embarazo. Es por eso que es importante la educación sexual obviamente desde que empezamos la adolescencia. Bueno, a continuación los voy a dejar con mi compañera Juliana con respecto a los síntomas y tratamientos anticonceptivos de la aborto inducido. Bueno, como les mencionó mi compañero, ahora les voy a hablar sobre los síntomas, tratamiento y el inicio de los anticonceptivos ya cuando se realiza un aborto inducido. En cuanto a los síntomas que debemos tener en cuenta, que los principales son sangrado vaginal y dolor. Ya en cuanto a la cantidad de dolor y la cantidad de sangrado, pérdidas sanguíneas que estas presentan, va a depender de cuánto lleve el embarazo, de la técnica que se utilice, etcétera. En cuanto al tratamiento, tenemos dos opciones. El manejo por medio de medicamentos y el manejo quirúrgico. El aborto inducido de manera por técnicas quirúrgicas requiere ser utilizado obviamente por por personas especializadas en
cómo se debe realizar el aborto de forma segura, con todos los protocolos asépticos, entre otros. Y también tener en cuenta los riesgos que este puede tener frente a la madre y también tener en cuenta la edad gestacional en que ésta se encuentra. Y ahí es donde entramos a lo que son los abortos por medio de medicamentos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Dependiendo en cuántas semanas se encuentre. Si tenemos un embarazo menor a 10 semanas, en general los regímenes que incluyen el bloqueante de receptor de progesterona, que es el famoso mifepristona, y también tenemos el análogo de prostaglandinas, que es el misoprostol. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de abortos? Mifepristona se utiliza 200 miligramos bioral seguido de 800 microgramos de misoprostol por vía yugal a las 24 o 48 horas posterior a este. También para confirmar que este aborto ha sido exitoso, se deben realizar varias pruebas, pero en específico se realizan dos principalmente, que son la ecografía de seguimiento y se puede realizar una prueba de embarazo a las 5 semanas, una prueba de orina, a las 5 semanas después de la administración de los medicamentos para la inducción del embarazo. Entonces, ya cuando contamos con embarazo mayor o igual a 15 semanas, ya ahí sí la cantidad de medicamentos y el protocolo cambia. El tratamiento previo para la inducción del aborto se debe realizar por medio de la mifepristona. Lo mismo, 200 miligramos 24 a 48 horas antes de la inducción. Cuando se llega a la inducción, tenemos varias opciones, por decirlo así. Tenemos los supositorios vaginales de prostaglandinas, que es la dinoprostona. Tenemos también los comprimidos vaginales bucales de misoprostol. Y también tenemos las inyecciones intramusculares de prostaglandinas, que ese se le conoce más que todo como dinoprost, trometamina. Y ya en cuanto al inicio de anticonceptivos, que esto puede ser puedes requerirlo, la paciente puede querer tener métodos anticonceptivos o si no nos toca a nosotros educarla para que lo tenga. Entonces, teniendo en cuenta el inicio de los anticonceptivos puede realizarse inmediatamente posterior al aborto. Y esto es debido a que su fertilidad se recupera rápidamente, teniendo en cuenta que ésta no haya tenido anteriormente, debido al aborto, alguna otra complicación. Mientras tanto, se puede hacer el uso de métodos anticonceptivos, cualquier método anticonceptivo. Ya queda a decisión de la paciente cuál se sienta más cómodo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la amenaza de parto, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué es la amenaza de parto? Entonces, recordemos que es un estado de alerta que sugiere que puede ocurrir un aborto espontáneo antes de las 20 semanas. Recuerden que el aborto se considera menos de la semana 22. Entonces, antes de la semana 22 o antes de la semana 20, ya puede haber un riesgo o una amenaza de aborto. ¿Cuál es el principal síntoma? Sobre todo en las primeras semanas de gestación, sangrado vaginal. Sea abundante, intermitente, la cantidad puede variar, entonces eso es algo que se debe observar y por eso es muy importante los controles prenatales y mencionar eso en los controles prenatales y por eso siempre hay que mantener educada a la paciente sobre los signos de alerta frente a estos. Ya ahora sí, ¿por qué se produce? En realidad, la causa es multifactorial. No se sabe exactamente qué lo puede causar. Lo que sí se sabe es que estas amenazas de aborto pueden ser hasta el 40% de los embarazos mundiales y que es muy frecuente, que por eso es que es muy riesgoso en pacientes que quedan embarazadas mayor a 35 a 40 años. También hay que tener en cuanto, porque no solamente las causas deben ser maternas, también pueden ser fetales. Por ejemplo, no sé, alguna alteración cromosómica que no se fue detectada, no se fue manejada o que fue incompatible con la vida, puede conllevar a una amenaza de parto. Siguiente, de aborto, perdón. Bueno, en cuanto a los síntomas
de amenaza de aborto, debemos tener en cuenta de que existen muchos, algunos hasta inespecíficos, pero los principales son los que les voy a mencionar ahora en adelante. Entonces tenemos primero el sangrado vaginal, como les mencionaba, en las primeras semanas, llega a ser en algunas ocasiones muy abundante o menos abundante, ya eso es perdón, individualizando a la paciente de cuál es la sintomatología que tiene, pero muchas de las causas de este sangrado vaginal llegan a ser por algún hematoma intrauterino. Recordemos que estos hematomas intrauterinos son pequeñas acumulaciones de sangre que ocurren en la cavidad uterina. Pero si esos hematomas intrauterinos no necesariamente pueden llegar al aborto, pueden seguir recurriendo y pueden llegar hasta un desprendimiento de la placenta posteriormente. También tenemos los cólicos abdominales, que son dolores fuertes, punzantes, depresión, muy similares a los cólicos menstruales, pero puede o no estar acompañado del sangrado. Ahí es donde viene la diferencia. También es muy común el dolor lumbar, que la paciente va a referir dolor en la zona baja. Bueno, eso también hay que tener mucho cuidado. Y los síntomas del embarazo. Y en realidad los síntomas del embarazo pueden o no estar presentes. Por eso es que muchas veces, y ocurre últimamente de forma común, que las mujeres no sepan que están embarazadas. Entonces, si no saben que están embarazadas, si consumen alcohol, no van a dejar de consumir alcohol. Si consumen alguna droga, no van a dejar de consumir una droga. Y esos son teratógenos para las malformaciones que también pueda conllevar a un aborto inducido. Siguiente. Bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas para estas amenazas de aborto, ¿cuáles tenemos? Lo primero que va a hacer un médico apenas tenga alguna sospecha es la ecografía vaginal o abdominal. También se debe evaluar el sangrado, si tuvo sangrado, evaluación del cuello uterino por medio de un profesional y también muy importante los latidos cardíacos del feto. También existen otras pruebas de amenazas de aborto que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, medir la gonadotropina coriónica humana cualitativa en sangre, que va a evaluar si por los primeros días o semanas cuantificar si la gestación, perdón, sigue o no. También se evalúa el hemograma para evaluar si hay pérdidas sanguíneas, cuántas pérdidas sanguíneas, también el nivel de progesterona y también se miden los glóbulos blancos para evaluar alguna infección que tenga y que pueda ser una complicación para el aborto inducido. Entonces, en cuanto al tratamiento, más que todo de tratamiento farmacológico, se le envía a la paciente son recomendaciones, porque recordemos que está en una amenaza de aborto. Eso significa que hay alto riesgo en la madre. Entonces, ¿qué debemos evitar? Que la madre tenga relaciones sexuales. También se debe recomendar el reposo relativo o absoluto dependiendo qué tanto riesgo este tenga. También mejorar la alimentación si así no es. Y también evitar medicamentos no prescritos por el médico, porque algunos pueden ser teratógenos, algunos pueden ser tóxicos y pueden conllevar al aborto. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre lo que es el aborto según el saco gestacional. Como observamos en la imagen, en la primera tenemos un embrión parado sin latidos y el embarazo anembrionario, que esos son los que vamos a hablar hoy. Y el embarazo ectópico se hablará más adelante. Entonces, en cuanto a los sacos anembrionarios, en primera instancia que debemos tener en cuenta que esto ocurre cuando las células de los discos embrionarios no se desarrollan correctamente. Entonces, no se inicia una buena especialización de las células, por ende no hay buena formación de los tejidos y se produce algo que se conoce, que no sé si mis compañeros lo conozcan, que es conocido como el huevo güero. Entonces, de esta forma, las capas celulares forman una bolsa gestacional que esta sigue creciendo con el tiempo y también secretan gonadotropina crónica humana. Por eso, si una madre que te presenta este problema se hace una prueba de embarazo, va a salir positiva. Entonces, por ende, en conclusión, recordemos, los sacos anembrionarios son sacos gestacionales vacíos. No hay embrión en su interior y se debe detectar de manera precoz para que no siga aumentando.
Ya también debemos tener en cuenta que aproximadamente en el 80% de los casos, las causas de estos embarazos anembrionarios son relacionados más que todo por alteraciones cromosómicas, ya sea del óvulo o del espermatozoide, que generan un error en la codificación de la fecundación y también la detención, perdón, precoz del desarrollo embrionario. Y por último tenemos los sacos embrionarios, que es cuando el embrión sí se encuentra en el saco, pero ya no tiene latidos. Una detención tardía de su desarrollo. También otras causas de la división anómala del embrión pueden ser ya posterior a la fecundación, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se detecta? Por medio de la ecografía, cuando ya no se observa, cuando se observa ya sea el saco gestacional vacío o que el bebé ya no tiene latidos. Siguiente. Bueno, ahora los dejaré con mi compañera Juliana González, que hablará del aborto según el saco gestacional. Bueno, ahora siguiendo la misma línea de compañera Juliana, debemos decir que el diagnóstico del embarazo puede realizarse en diferentes etapas. Entonces, existen unas indicaciones para la localización del embrión, las cuales son, primero, debemos tener en cuenta el saco gestacional, que es la primera estructura que puede ser visible por ecografía transvaginal en la cuarta y quinta semana de gestación. Segundo, la vesícula vitelina, que es una estructura proveniente del embrión que se puede observar en el interior del saco gestacional por ecografía transvaginal de 2 a 3 días después de visualizarse esta. Otra es que entre la semana 7 y 12 de embarazo es posible que nosotros podamos escuchar el latido cardíaco del feto con una ecografía de ultrasonidos, que también pues muchos conocemos como el ecodoppler. Y finalmente, pues debemos hacer una visualización de la vesícula vitelina por una ecografía pélvica de ultrasonido, la cual nos va a confirmar definitivamente que existe un embarazo. Entonces, cabe recalcar que la no localización de esa vesícula vitelina es un signo de embarazo anembrionado. Entonces, además de esa ecografía, se comprobará que existe pues una ausencia de síntomas de embarazo y que el nivel de las hormonas para realizar un diagnóstico definitivo se empieza a disminuir. Y eso significa que el embarazo pues ha sido interrumpido. Entonces, de esta misma manera es importante decir que en el embarazo anembrionado, el de beta-gonadotropina coriónica humana va a resultar positivo. ¿Por qué? Porque sencillamente esta hormona es producida por las capas celulares del saco gestacional, aunque no exista un embrión como tal. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias para esta paciente? Pues es la pérdida del embarazo, ya sea por dos razones. La primera, un aborto natural, produciendo pues la expulsión y el sangrado vaginal como tal. Y segundo, el legrado después del diagnóstico por ecografía. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora bien, hablaremos sobre el aborto completo e incompleto. Entonces, el aborto completo, ¿qué vendría siendo? Bueno, es ese que cursa con la expulsión completa del embrión o del feto, también de la placenta y de las membranas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a haber una disminución posterior de la hemorragia y también del dolor. ¿Cómo va a ser ese manejo que le vamos a dar a este paciente? Pues es ambulatorio y también requiere solicitar una ecografía transvaginal para que podamos establecer que la cavidad uterina se encuentra libre de restos ovulares y el seguimiento de los niveles de gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué? Para nosotros poder garantizar la completa evacuación del material ovular. Bueno, por su parte ya el aborto incompleto se va a caracterizar por un sangrado profuso que va a tener lugar a una modificación del cérvix y a una expulsión de tejidos fetales, placentarios o del líquido amniótico. Entonces, su manejo puede ser de las complicaciones hemorrágicas durante el embarazo o también el parto que presentan la tercera causa de la morbilidad y mortalidad materna en el país.
y pues también representa la primera causa de mortalidad materna en el mundo. Y pues obviamente van a tener graves consecuencias para la salud de la madre y también del recién nacido. Y están asociadas con fallas en el acceso y también deficiente capacidad instalada en los órganos de salud. Entonces su manejo puede ser de corta instancia, es decir, que puede durar horas. Eso va a depender de las condiciones del paciente. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son 4 condiciones. Primero, realizar control de los signos vitales. Segundo, suspender la ingesta de alimentos durante 6 horas. Tercero, suministrar líquidos endovenosos. Y cuarto, suministrar analgésicos y los uterotónicos. ¿Para qué? Para nosotros disminuir el sangrado cuando ya tengamos la confirmación del diagnóstico como tal. Bueno, se ha evidenciado pues que el uso de antibióticos no tiene una eficacia como tal para esto. El uso de antibióticos profilácticos de rutinas en mujeres con un aborto incompleto pues no ha tenido una evidencia como tal bien sostenida, pero el que decida al fin y al cabo usar antibióticos o no es el prestador de salud, ¿cierto? Este es el que deberá recurrir a su criterio clínico para, en presencia pues, de otros factores de riesgo, decidir cuándo usar esa profilaxis con antibióticos. Entonces eso ya queda a petición del médico. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos del aborto retenido. Bueno, este corresponde al aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de embrión o un feto muerto, o también pues la detención como tal de la progresión normal del embarazo. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico aquí? Bueno, el diagnóstico de aborto retenido deberá diferirse hasta que el seguimiento ecográfico con por lo menos 10 días de diferencia se tenga pues una certeza de la presencia de un saco gestacional de 20 milímetros con embrión y sin embriocardia. También que tenga un saco gestacional mayor de 20 milímetros sin presencia de embrión o que tenga un embrión de más de 6 milímetros de longitud, que esté cefalocaudalmente, pero que no tenga embriocardia. Entonces, para el diagnóstico de embarazo anembrionado, ya se esperará un saco gestacional de al menos 20 milímetros, sin presencia de embrión durante el seguimiento ecográfico. Entonces, una vez que ya se haya confirmado el diagnóstico, su manejo debe ser hospitalario e incluye pues ciertas actividades, es decir, utilizar los uterotónicos, que también podemos hacer una evaluación uterina y también un estudio histopatológico de todas las muestras obtenidas del manejo quirúrgico del aborto. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, el aborto recurrente, ¿de qué se trata? Bueno, también denominado el aborto a repetición, es el mismo aborto recurrente. Este se define más que todo como la pérdida gestacional de 3 o más embarazos de las 20 semanas. Entonces, cabe recalcar que en este caso la pareja no es estéril porque ellos sí logran concebir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que existe un problema de infertilidad al no conseguir que las gestaciones lleguen a término. Por tal motivo, pues los abortos repetidos tienen una gran consecuencia emocional en los futuros padres, ya que pues se decepcionan de no tener un bebé, se suma la frustración de haber perdido varios embarazos y todos esos problemas. Entonces, las causas del aborto de repetición son múltiples, son diversas y en ocasiones son desconocidas, lo cual va a agravar la situación de infertilidad y aumenta el tiempo de espera hasta dar con el tratamiento adecuado que permita tener un hijo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, un aborto se define como la interrupción espontánea del embarazo antes de que el feto sea viable, es decir, un peso inferior a 500 gramos o que esté dentro de la semana 20 o la semana 22 de gestación. Entonces, si además de esto le adjuntamos la coletilla de repetición, significa que ha tenido lugar a 3 o más pérdidas gestacionales consecutivas antes de las 20 semanas. Entonces, es algo pues alarmante.
Pero por otra parte, el hecho de sufrir abortos de repetición no significa que no se pueda tener un embarazo viable y exitoso o un hijo sano entre tantas pérdidas estacionales, pero la probabilidad de sufrir una nueva pérdida pues es mucho mayor. Entonces cabe la posibilidad de conseguir a un recién nacido vivo. Bueno, cabe recalcar que también el aborto recurrente puede ser primario, bueno, cuando la mujer no ha concebido llevar ningún embarazo a término. A eso se le denomina como el aborto recurrente primario. Y el secundario es cuando la mujer o la pareja ya ha tenido un hijo previamente. Entonces, por tanto, aunque la definición de aborto de repetición especifique que las pérdidas estacionales son consecutivas, si ha habido de 3 o más abortos durante toda la vida reproductiva de la mujer, pues ya se debe pensar que existe un problema de base. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos sobre las causas del aborto recurrente. Entonces, la pérdida recurrente del embarazo tiene un porcentaje de que ocurre del 3 al 5% de las parejas, o pues las mujeres solas que buscan un embarazo. Entonces, la epidemiología varía dependiendo de la edad materna. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mujer con menos de 30 años de edad, tan solo tiene un 25% de probabilidad de que se produzca un nuevo aborto. En cambio, en una mujer que tenga más de 40 años, existe entre el 50 y el 60% de la posibilidad que se vuelva a producir una pérdida gestacional. Y pues algunas veces resulta complicado saber cuál es la causa que está provocando los abortos de manera repetida. Y otras veces, en cambio, se averigua después de algunos análisis y se puede empezar a tomar las medidas necesarias. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Elian Lara. Bueno, mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño y continuaré con la explicación de las causas del aborto recurrente. Bueno, en cuanto a las causas genéticas, tenemos de que estas se les atribuyen casi el 50% de los casos de aborto espontáneo de origen genético. Sin embargo, solamente dentro de un 3 a un 8% de las parejas que presentan este defecto genético se les atribuye pues abortos a repetición. Entonces, un factor importante que nosotros debemos de tener en cuenta en este caso es la edad materna que estaba mencionando anteriormente mi compañera Juliana y los factores genéticos atribuibles a esta enfermedad. Entonces, hay varios factores que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de evaluar las causas genéticas. El primero es la disminución de la reserva ovárica, la calidad ovocitaria y aumento de la probabilidad de fecundar embriones que contengan una triosomía, es decir, 3 cromosomas en lugar de 2, o sea, un cromosoma de más. Y esto, pues, en la mayoría de los casos no es compatible con la vida. Sin embargo, estas causas no solamente se les atribuyen a la mujer, sino que también hay que tener en cuenta el otro progenitor, es decir, el padre. En este caso, en las causas genéticas no se evalúan ambos aspectos, tanto el cariotipo genético del padre como el cariotipo genético de la madre. Y vamos a identificar, en este caso, cuáles son las reorganizaciones cromosómicas que se están presentando aquí. Y estas pueden ser de distintos tipos, como pueden ser translocaciones recíprocas, translocaciones robertsonianas y inversiones. Entonces, como lo pueden observar en la imagen que está en la diapositiva, se presenta un caso. El padre que es portador de la trisomía y la madre sana. Y se pueden dar 4 eventualidades aquí. Uno, de que el hijo nazca sano. Segunda eventualidad, de que el hijo sea portador. Tercera eventualidad, de que el hijo sea enfermo. Y en este caso, que es el tema a tratar, de que se produzca un aborto. Entonces, todo este conjunto de casos, los factores ambientales, los factores genéticos, la edad de la madre, debemos de tenerle en cuenta para la manifestación de este tipo de patologías. Siguiente diapositiva. En cuanto a las causas inmunológicas, hoy en día se han descubierto varios factores relacionados con el sistema inmunitario que predisponen a la mujer a los abortos a repetición. Entonces, de manera general, nosotros vamos a dividir estos factores inmunitarios en dos: factores autoinmunes y factores aloinmunes.
En cuanto a los factores autoinmunes, aquí vamos a encontrar las trombofilias, que pueden ser tanto heredadas como adquiridas y se traducen en un estado de hipercoagulabilidad de la sangre materna, lo cual hace que se formen coágulos hasta llegar a la placenta y afectar el flujo útero-placentario, lo que obviamente pues provoca la pérdida gestacional. Entonces, aquí también se puede presentar otra enfermedad que también predispone a la manifestación de estos factores autoinmunes, que es el síndrome antifosfolipídico. Es un tipo de trombofilia adquirida que es responsable del 12 al 15% de los casos de los abortos recurrentes. En cuanto a las trombofilias heredadas, las mutaciones genéticas más frecuentes pues provocan el factor 5 de Leiden y la mutación de protombina. En cuanto a los factores autoinmunes, en este caso los abortos se producen por el cuerpo que no reconoce al feto como una estructura propia. Y como consecuencia, pues, como sabemos bien, los factores fisiológicos que se atribuyen, en este caso, al factor inmunitario fisiológicamente, se disminuye la inmunidad celular para que el cuerpo durante el periodo de desarrollo reconozca ese producto que se está formando como propio y no lo reconozca como extraño. Y pues evite que se produzca un aborto. En este caso, las células natural killer, que son un tipo de linfocitos, tienen la capacidad de destruir los organismos que no se reconocen como propios del cuerpo. Por lo tanto, si esto llega a pasar, se va a producir un aborto a repetición. Siguiente diapositiva. Bueno, otros factores importantes que nosotros debemos de tener en cuenta en este caso son las causas anatómicas. Y estas causas anatómicas pues van a depender de un sinfín de eventualidades que pueden generarme pues que se produzca un aborto. En algunos abortos recurrentes se deben a motivos pues anatómicos de referencia a malformaciones o alteraciones del útero de la mujer donde se está desarrollando la gestación. Estas causas suelen ser más evidentes en algunas que pueden diagnosticarse con una ecografía. Por ejemplo, las alteraciones más comunes en el útero de la mujer que pueden llevar a la manifestación de un aborto son el útero septo, que en este caso se forma un tabique desde el fondo uterino que protruye hacia el orificio cervical externo y obviamente pues este va a impedir de que se forme un producto en este útero, es inviable que consiga una gestación. Otro factor importante aquí es los miomas uterinos submucosos, el síndrome de Asherman y la insuficiencia cervical. En general, a manera de conclusión, pues cualquier alteración que distorsione la morfología del útero y altere la funcionalidad, esto va a conllevar a que no se produzca que esta gestación se lleve a término. Por lo tanto, va a conllevar a un aumento en la manifestación de abortos a repetición. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las causas endocrinas que nosotros debemos de tener en cuenta, en este caso hay tres que son muy importantes. La insuficiencia del cuerpo lúteo, que como bien sabemos es el que se encarga de llevar el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, la diabetes mellitus y los trastornos tiroideos. En cuanto a estas patologías, en cuanto a la insuficiencia del cuerpo lúteo, pues hace referencia a la incapacidad del ovario para producir progesterona, hormona que es muy importante durante las primeras etapas del mantenimiento del embarazo. En cuanto a la diabetes mellitus, pues obviamente hay un aumento de glucosa en la sangre, que esto pues predispone obviamente a la manifestación de abortos a repetición. Y en cuanto a los trastornos tiroideos, pues obviamente los más comunes que nosotros tenemos que también predisponen a la paciente a que se produzcan este tipo de abortos son es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Cómo hacemos nosotros para diagnosticar estos abortos recurrentes? Pues hay que tener en cuenta, obviamente, las causas que me están produciendo este aborto recurrente y obviamente las debemos de evaluar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, con un cariotipo. Segundo, con pruebas de imágenes. Tercero, con biopsia endometrial. Cuarto, análisis hormonales, estudio de la fragmentación espermática y estudios de trombofilia. En cuanto a los estudios de cariotipo, este no solamente se debe enfrascar a evaluar el cariotipo de la mujer, porque no solamente ella es la que me puede producir el defecto en los cromosomas, sino que debe ser
se deben evaluar a ambos, tanto al padre como a la madre. En cuanto a las pruebas de imágenes para ver pues, la anatomía del útero, en este tenemos la histerosalpingografía, la ecografía y la histeroscopia. Pues obviamente tenemos la biopsia endometrial, los análisis hormonales, es decir, evaluar el nivel de prolactina, evaluar el nivel de progesterona, el funcionamiento de la glándula de tiroides para evitar, pues obviamente, de que la paciente me desarrolle un hipotiroidismo o un hipertiroidismo y se complique la gestación. También debemos evaluar pues, la fragmentación del ADN de los espermatozoides. Evaluamos también el FIS de los espermatozoides, estudios de trombofilia, los factores anticoagulantes lúpicos y los anticuerpos anticardilopina, estudios inmunológicos del paciente, los niveles de vitamina D, y haciendo todo este amplio espectro de estudios diagnósticos que tenemos para evaluar y diagnosticar este tipo de patología, podemos asegurarnos incluso hasta el 95% de los casos de que la paciente se le haga un diagnóstico adecuado y obviamente se evite todo este trasfondo que tiene esta patología, tanto psicológico, emocional y obviamente que repercute en la salud de la paciente. A continuación, seguirá la siguiente exponente, Marisabel Martínez, y va a hablar sobre el aborto séptico. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos a hablar sobre aborto séptico. Esta patología, dentro de los últimos 20 años, se tomaron una serie de decisiones médicas y legales que mencionaron o cambiaron la práctica y el resultado de la terminación precoz de una embarazada. Entonces, en los países en desarrollo como el nuestro, el aborto provocado continúa siendo una de las primeras causas de mortalidad materna, y esta mortalidad es causada más o menos superior al 65% de los casos de infección que se presentan. Los factores de riesgo de esta muerte después de un aborto son la edad gestacional avanzada, la edad materna avanzada y el método que se utilizó. Para definir qué es un aborto séptico, tenemos que entender que esta es una infección del útero o de los anexos que se presenta después de un aborto, ya sea espontáneo, terapéutico, inducido, etc. Y usualmente este proceso se da de manera ascendente. Él tiene una serie de causas como por ejemplo la presencia de cervicovaginitis, la retención de restos de producto de la concepción que lo sobreinfectan, la mala técnica séptica que produce una infección al practicar la instrumentación, la utilización de elementos contaminados, sustancias tóxicas para interrumpir la gestación y por último el trauma durante el procedimiento operatorio si hay perforación del útero o de otras estructuras adyacentes. En cuanto a la etiología de este aborto séptico, tenemos que la infección es bastante polimicrobiana y mixta. Y aquí predominan bacterias anaerobias, como por ejemplo, no sé, el pectococos, el pentostreptococos, etcétera, hay múltiples. También se encuentran gram negativos como los estafilococos, los estreptococos, los bacilos gram negativos también como el E. coli. ¿Y qué hacen estos microorganismos? Bueno, ellos pueden provenir ya sea tanto de la flora vaginal de la paciente como de una contaminación que se dé durante un procedimiento que cuando se le va a inducir al parto a la paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, tenemos que al igual que en la infección uterina puerperal, se debe realizar un diagnóstico que consiste en evaluar a esa paciente según su respuesta inflamatoria sistémica frente a esa infección que está presentando. Entonces se presentan varios estadios que primero tenemos el 1, que se divide en 1A y 1B. Vamos a hablar primeramente del 1A. El 1A es el foco séptico que se va a encontrar en el endometrio y se va a manifestar por un flujo un poco hematopurulento que va a estar acompañado de signos como sí, los signos casuales o normales de la infección aguda. Y nosotros tratamos esto principalmente con antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa. Y dentro de la primera hora de que se inicia la antibioticoterapia, se le debe realizar un raspado uterino a la paciente después de la aplicación de 5 unidades de oxitocina por vía intravenosa con el objetivo de evitar que se realicen o que se produzcan perforaciones uterinas.
También las guías nos recomiendan que se debe evitar siempre el material obtenido, se debe enviar siempre el material obtenido a patología para su estudio y pues lógicamente descartar que no haya una lesión séptica del miometrio. En cuanto al estadio 1B, aquí se habla de miometritis séptica aguda. Esta se va a producir por una diseminación de ese foco endometrial que va a ocasionar trombosis de los vasos miometriales. También puede producir necrosis y también puede producir microabscesos. Y esto, lógicamente, es un proceso infeccioso, va a generalizar o va a favorecer esa generalización de ese foco séptico que se está formando. Clínicamente hablando, esto se caracteriza por la presencia de un flujo sanguíneo purulento, con presencia de, no sé, membranas verdosas o ya que se vean más necróticas, y a veces o ocasionalmente se produce una expulsión de un gas a través del conducto cervical. Cuando nosotros le hacemos un tacto vaginal a la paciente, esto se va a presentar de manera dolorosa, un dolor bastante intenso a la palpación de ese fondo uterino, que se va a dar más que todo en embarazos mayores de las 12 semanas. Fácilmente también hay que recalcar esto, que fácilmente se pueden producir perforaciones uterinas debido a esa misma lesión miometrial que estaba padeciendo la paciente. Y también se puede observar que el cuello uterino permanece abierto durante 24 horas desde que se evacúa totalmente el útero. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, si se sospecha el cuadro de miometritis séptica aguda, se le inicia un tratamiento médico a base de antibióticos de amplio espectro y se le lleva a la paciente a cirugía para la varotomía, con el fin que nosotros, pues, lógicamente diagnostiquemos de manera inicial esto, y esto se va a comprobar por medio de cambios de la coloración del útero, una palidez por isquemia, cianosis, no sé, unos hematomas subserosos que también los podemos observar en este tipo de pacientes. Se ve flacidez y, importantísimo, hay ausencia de contractilidad. También pueden haber una serie de infartos hemorrágicos y, lógicamente, abscesos miometriales. Cuando nosotros tenemos una paciente en este estado, en estas condiciones, lo que se debe o se recomienda realizar es una histerectomía total abdominal. En cuanto al postoperatorio, se deben utilizar todo lo que sea trombolítico, anticoagulantes o también o antiplaquetarios. Cuando hay trombosis de esos vasos ováricos o uterinos, para prevenir el tromboembolismo pulmonar se deben utilizar lo que ya les mencioné. Y en las primeras 24 horas del postoperatorio se debe vigilar esa frecuencia respiratoria de la paciente, cómo tiene su diuresis. ¿Por qué? Porque es que ya que la presencia de esa hiperventilación y oliguria que presenta esta paciente nos pueden considerarse como un signo premonitorio o sí, antecesor de un shock séptico que pueda presentar la paciente. Siguiente, porfa. En cuanto al estadio 2, hablamos ya de una infección más localizada en los anexos o en los parámetros que tiene la paciente, y esta se divide en 2A, 2B y 2C. Empezamos con la 2A, que aquí se conoce como endosalpingitis. Esta endosalpingitis aguda se produce generalmente por esa diseminación de ese foco endometrial, y el cuadro clínico se va a caracterizar principalmente por un dolor en hipogastrio que prefiere la paciente, que a veces se acompaña con signos de irritación peritoneal, vómitos, por ejemplo, o un signo de rebote positivo que tenga la paciente. Tiene una defensa muscular bastante localizada, y cuando nosotros le realizamos ese examen ginecológico vamos a encontrar los signos clásicos de aborto infectado, y al tacto se va a apreciar ese cuello bastante doloroso, a la movilización va a estar intenso, cuando nosotros lo palpamos al dolor, o sea, la paciente va a referir dolor, pero no va a haber presencia de masa, eso también es importante. En cuanto al tratamiento que nosotros le aplicamos a estas pacientes, el inicial, el que debemos instaurar en primera instancia, es únicamente médico. ¿Por qué? Porque se debe evitar que se empeore ese foco séptico y, lógicamente, se formen abscesos y la paciente se complique. Entonces, ¿esto con qué lo hacemos? Con antibióticos de amplio espectro, o también se pueden utilizar antiflogísticos y recomendar a la paciente total reposo.
Una vez que se controla la fase aguda, ya sí se hace la práctica normalita del raspado uterino que se realiza en estos casos. En cuanto a la 2B, aquí lo que se presentan son algo que se conoce como emplastamientos o masas anexiales que se producen por esa diseminación del foco endometrial y se caracteriza por un cuadro clínico un poco doloroso en el hipogastrio también, que se acompaña de disuria, de retención urinaria, de dolor a la defecación y también presentan constipaciones por procesos compresivos, porque esa masa, esa presencia de esa masa en la excavación pélvica, pues genera ese tipo de compresión, lógicamente. Al tacto vaginal, ¿qué nosotros comprobamos? Debemos comprobar esa presencia de masa que se caracteriza principalmente por ser una masa irregular, fija, que es dolorosa cuando está en la fase aguda, y el tamaño realmente sí puede variar. Pero dentro de las literaturas nos mencionan que más o menos está dentro de un 8 a 20 centímetros y que su ubicación, o sí, más bien su ubicación, pueden ocupar esos fondos de los sacos laterales o el fondo del saco posterior. A veces estas pacientes pueden presentar ictericia localizada en las escleras y signos de irritación peritoneal, cuando hay, por ejemplo, una inminencia de la ruptura de ese absceso. Entonces, eso también cuando eso se presenta, nosotros lo que tenemos que hacer es operar, mandar a tratamiento quirúrgico de una vez. En cuanto al tratamiento médico de esta se hace a base, lógicamente, de antibióticos o antiflogísticos y se le manda el reposo a la paciente si está en fase aguda, y porque esto se considera que es un alto porcentaje de estas pacientes evolucionan bastante satisfactoriamente y no necesitan cirugías si se hace el seguimiento médico, como les mencioné. Si se controla esa fase aguda y persiste o aumenta ese tamaño de la masa, se debe extirpar. No hay más nada. También presentan lo que se conoce como la fiebre en agujas, presentan una fascia más rubicunda y ocasionalmente tienen dolor o refieren ese dolor en los miembros inferiores de manera compresiva y tienen, bueno, este básicamente vendría siendo ese cuadro clínico. Cuando nosotros la examinamos, es decir, el examen ginecológico, nosotros que debemos explorar bastante, tenemos que estar pendientes de las paredes vaginales, porque tenemos que lógicamente ver si no hay presencia de tumoraciones de consistencia pastosa o que están fijas o que son irregulares, que son muy, muy dolorosas a la palpación, uno las toca y la paciente de una vez le duele, y que cuando se palpan dejan fobia, cuando, por ejemplo, cuando se tiene edema en las piernas, es el signo de la fobia. Y pues el tamaño, las literaturas ya como había mencionado, son más o menos de 8 centímetros. En cuanto a su tratamiento médico, antibióticos, trombolíticos, anticoagulantes o antiplaquetarios. Y el quirúrgico se hace por algo que se conoce como maceración digital, que se hace más que todo por vía extraperitoneal. Siguiente, por favor. En cuanto al estadio 3, acá hablamos ya de una infección localizada en la serosa peritoneal. Se divide en estadio 3 y 3B, el 3A, perdón, 3A y 3B. El 3A es la pelviperitonitis. Esta es una infección que se localiza en el fondo de ese saco posterior y se produce por una diseminación de esa continuidad del foco localizado en la ubicación de las trompas. De aquí se drena un material infectado que se deposita en ese saco posterior que les mencioné, y el cuadro clínico de este tipo de pacientes es más que todo un dolor en hipogastrio, retención urinaria, les duele al defecar y tienen bastante constipación. En cuanto al 3B, esta se conoce como una peritonitis generalizada y se produce por contaminación de la cavidad abdominal a través de los focos localizados, ya sabemos, en el endometrio o en los anexos, o hay perforación del útero o del fondo del saco de Douglas por las maniobras abortivas que se realizan. En cuanto al cuadro clínico de este tipo de pacientes, estos se van a caracterizar por un dolor abdominal bastante intenso, que van a tener, lógico, todo dolor abdominal presenta signos de irritación peritoneal, vómitos de color verde, diarrea, distensión abdominal por quizás un híleo. También pueden presentar defensa muscular. Este tipo de pacientes
también tiene algo característico y es que presentan bastante deshidratación a pesar de que se les hace un buen manejo con líquidos parenterales. También presentan la hipoproteinemia, que se manifiesta con un edema. Y también tienen ictericia y puede que presenten hipotensión. ¿Qué encontramos nosotros en este tipo de pacientes? Sí, encontramos lógicamente los signos de deshidratación, esas mucosas secas y esa hipotensión de la que les hablaba, con ese pulso acelerado y esa taquicardia. En el abdomen, ¿qué encontramos? Encontramos distensión, dolor a la palpación, defensa muscular, y esa defensa muscular va a estar ubicada más que todo en los flancos. También va a haber signo de rebote positivo y lógicamente alteraciones en el peristaltismo intestinal. Siguiente, por favor. Ya por último, en el estadio 4 tenemos la sepsis generalizada, que esta la vamos a dividir en 4A y 4B. Entonces, la 4A es esa que se conoce como septicemia y es la diseminación por la vía hemática del foco ese séptico primario, que puede afectar también de manera de distancia, puede afectar otros órganos como el pulmón, el hígado, el riñón, el cerebro, el corazón, etcétera. Incluso también puede afectar las articulaciones, es decir, cualquier sistema. Y ellos van a presentar un cuadro clínico dependiendo de qué órgano se encuentra afectado debido a esto. Entonces se va a caracterizar por un compromiso bastante del estado general. Estos pacientes van a tener desnutrición bastante avanzada, van a tener anemia, van a tener taquicardia, incluso pueden tener hipotermia. ¿Cómo se trata esto? Bueno, esto es un tratamiento más que todo médico-quirúrgico y se tiene que realizar de urgencia y tiene que ir directamente dirigido a corregir esa deshidratación grave que tiene el paciente, con una administración de líquidos parenterales urgente. A la anemia, lógicamente, tenemos que aplicarle sangre. A la hipoproteinemia tenemos que corregirla con plasma o con sangre, y ese trastorno metabólico se le debe adicionar, lógicamente, la corrección con el bicarbonato. También debemos aplicar lo que son antibióticos de amplio espectro que cubran esos gérmenes anaerobios como el clorampenicol, la gentamicina, la carbenicilina, etc. Y también las guías nos recomiendan que utilicemos anticoagulantes, también trombolíticos o antiplaquetarios, si persiste esa embolización que está teniendo el paciente. Y finalmente, pues la extirpación quirúrgica del foco séptico, ya sea primario y secundario si hay en los anexos. En cuanto al estado séptico 4B, este se conoce ya como el shock. Ese shock séptico que se da por esa respuesta inmunológica que conduce lógicamente a trastornos graves de perfusión tisular, de alteraciones metabólicas y hemodinámicas del paciente. O sea, el paciente ya se encuentra en un estado bastante avanzado, bastante agravado. Y aquí van a tener unas divisiones de 3 fases que se van a dividir básicamente, sencillamente. La primera es un proceso de vasodilatación, la segunda es que va a generar un proceso de vasoconstricción y por último va a haber una fase 3 que se conoce como la fase de encharcamiento. Esa fase de encharcamiento se da por ese agotamiento que se presenta en el sistema simpático, y también estos pacientes pueden presentar, pues lógicamente, una acidosis metabólica bastante severa. Y eso es para finalizar referente a los estadios. Espero que me hayan entendido. A continuación los dejo con mi compañera María Camila Carmona, que les hablará de este diagnóstico sindromático de la sepsis. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Siguiendo, como dijo mi compañera, con los diagnósticos sindromáticos de sepsis, tenemos que tener en cuenta primero que el aborto séptico suele ser diagnosticado clínicamente, porque tiene una clínica evidente, de hecho, y por lo general se basa más que todo en hallazgos de signos y síntomas respecto a infecciones graves en las gestantes o las puérperas. Entonces, para el diagnóstico sindromático séptico es primeramente la presencia de un foco infeccioso y 2 o más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como son temperatura mayor de 38 centígrados o menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20. Y además de eso encontramos también una leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000. Entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos para determinar pues el diagnóstico principal. Pasa por.
Sabemos como primera medida que el diagnóstico sindromático es que tenemos dos puntos importantes y es el shock séptico y el síndrome de disfunción orgánica múltiple. En cuanto al shock séptico, tenemos que se define primeramente como una hipotensión inducida por sepsis, donde la presión sistólica va a ser menor de 90 milímetros de mercurio o una disminución alrededor de 40 milímetros de mercurio con respecto a la basal inicial. Esta va a persistir más de una hora. Y va a persistir así más de una hora a pesar de que haya una resucitación con líquidos y llevando una perfusión, hipoperfusión sistémica, perdón. Ya respecto al síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es lo que lleva a lo anterior que expliqué, es prácticamente la disfunción de dos o más órganos que va a ser secundaria a la hipoperfusión y a los mediadores de sepsis primarios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta patología a un aborto cursando con una sepsis puede llevarnos a disfunciones más que todo, como por ejemplo respiratoria, disfunciones cardiovasculares, disfunciones renales, disfunciones hepáticas, cerebrales o incluso de coagulación. Pasa, porfa. Tenemos otro tipo de diagnóstico para esta patología y encontramos, por ejemplo, un diagnóstico topográfico que se va a básicamente basar en los signos y los síntomas. Pero primeramente, para realizar este diagnóstico tenemos que realizar una buena historia clínica para poder sospecharlo. ¿Y cómo lo podemos sospechar? Primeramente con un embarazo que el paciente tuvo previamente o que tenga antecedentes ya de un aborto intra o extrahospitalario. Entonces, dentro de los síntomas podemos incluir, por ejemplo, la fiebre, el malestar general, los escalofríos, el dolor abdominal, dolor pélvico también y sangrado genital. Y en el examen físico lo que vamos a encontrar primeramente son los signos clínicos de una respuesta inflamatoria sistémica que ya fueron descritos anteriormente, por ejemplo, la hipotensión, el dolor a la palpación, por ejemplo, del hipogastrio o incluso del abdomen generalizado. En el examen genital vamos a encontrar primeramente salida de sangre o incluso de material ovular que va a ser muy fétido. O si no va a ser fétido, va a ser bastante purulento, que va pues acompañado. Y también se puede hallar, por ejemplo, laceraciones vaginales o incluso cervicales o presencia de cuerpos extraños como sondas o abortos provocados. Aparte de eso, en la cervix podemos encontrar que este frecuentemente está abierto y en el examen que se hace bimanual se evidenciará más que todo un útero blando que puede estar aumentado de tamaño, incluso hipersensible. Y además de esto, se pueden, por ejemplo, detectar masas pélvicas que pueden corresponder más que todo a hematomas o pueden ser abscesos o incluso los parametrios, cuando estos están comprometidos más que todo con una infección y se palparán induros y muy dolorosos. Ya siguiendo pues con este mismo del diagnóstico topográfico, entonces tenemos que primeramente solamente puede haber, por ejemplo, una afección directamente al endometrio o solamente directamente al miometrio. También puede extenderse más que todo como son a los anexos o a los parametrios. Y aparte de eso puede netamente, por ejemplo, ser una salpingitis, que ya conocemos que es una infección de las trompas, donde puede haber un absceso tubárico o tubo ovárico, por ejemplo. Y además de eso también puede haber celulitis pélvica, por ejemplo, una infección de tejidos blandos que va a estar en la pelvis y que va a rodear toda la vagina y el útero, y además de eso puede también producirse una diseminación linfática, por ejemplo. También podemos encontrar en diagnósticos topográficos netamente, por ejemplo, una tromboflebitis pélvica, que puede ser séptica, por ejemplo, y esto va, pues como sabemos, es una trombosis que va a estar infectada en las venas pélvicas o incluso en las venas ováricas. Y también podemos encontrar, por ejemplo, una peritonitis generalizada, que es uno de los mayores casos, donde pues va a haber una inflamación del mismo peritoneo. Es importante tener en cuenta en este punto la clasificación que les mencioné anteriormente, porque esta clasificación no implica solamente de que tenga la infección y que también no solamente puede diseminarse en este orden, puede ser al revés o incluso puede ser netamente puntos específicos como le mencioné anteriormente, porque una paciente, por ejemplo, puede tener una salpingitis o una pelviperitonitis, por ejemplo. Y además de eso, también puede haber, no sé, presentado una miometritis, por ejemplo, y no establecer ni siquiera ni signos graves de la severidad. ¿Cómo podemos diagnosticar este punto? Sigue, por favor. Aparte del diagnóstico topográfico, podemos también encontrar hallazgos de laboratorio, por ejemplo. ¿Qué se va a encontrar en estos hallazgos? Primeramente, se le hace un cuadro hemático y en el cuadro hemático vamos a encontrar, por ejemplo, leucocitosis, vamos a encontrar neutrofilia, vamos a encontrar aumento de la velocidad de sedimentación globular. En los hemocultivos también podemos encontrar que pueden ser positivos y de hecho los estudios dicen que este punto de los hemocultivos positivos se da en la mayoría de los casos.
también podemos hacer, por ejemplo, radiografías de tórax y de abdomen simple. Y en este caso lo que vamos a hacer, lo que vamos a encontrar es más que todo ayudar a descartar, por ejemplo, cuerpos extraños o aire subdiafragmático, e incluso en casos de una perforación uterina. Pasa por. Entonces, ya habiendo tenido en cuenta todo lo que es las formas de poder diagnosticarlo, tenemos como un diagrama aquí que es el tratamiento. Entonces, tenemos que primeramente, este tratamiento va a depender más que todo de qué se está dando o el estado de respuesta inflamatoria que esté presentando la paciente y qué tanta disfunción orgánica también pueda presentar. Entonces, tenemos primeramente que, por ejemplo, se va a realizar lo siguiente. Primeramente se le hace una reanimación hemodinámica. De hecho, algunos artículos o algunos ensayos clínicos mencionan que al administrar más que todo cristaloides, hay una mejoría muy grande en la sobrevida, incluso en el pronóstico de las pacientes que estén justamente en este estado de shock séptico, en estado netamente séptico, y más que todo se administra líquidos cristaloides. ¿Por qué cristaloides y, por ejemplo, no coloides? Porque se hizo una comparación entre ambos y, de hecho, entre ambos hubo una mayor mejoría con los pacientes que de pronto tuvieron esta administración de cristaloides. La idea de esto es prácticamente mantener, la idea de esta reanimación hemodinámica es prácticamente mantener las presiones arteriales entre lo que es 60 y 70 milímetros de mercurio. Y se tiene que buscar más que todo con este método pues el alza de la saturación venosa de al menos no sé, un 70% y un hematocrito mayor de un 30%. Este apoyo hemodinámico tiene que mantenerse siempre y siempre se tiene que vigilar la presión venosa central. El gasto también urinario. ¿Cómo podemos pues vigilarla? Con la presión venosa central, con el gasto urinario, con gases arteriales que también pueden ser venosos. Y la idea de este punto es corregir la acidosis y mantener la diuresis en alrededor entre 1 y 1.5 centímetros por kilogramo por hora, más que todo. Ya para el manejo netamente de shock séptico y estados que tengan pues un mayor compromiso sistémico, encontramos que primeramente se debe recuperar la presión arterial, como les mencioné. Primero se tiene que recuperar la presión arterial, se inicia con cristaloides, después se debe solicitar una remisión a unidad de cuidados intensivos. En esta unidad de cuidados intensivos, la idea es darle una asistencia ventilatoria de manera precoz en caso de que haya síndrome, por ejemplo, un síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, que tenga, por ejemplo, una PAFI de 170, de menos de 170 y que de pronto encuentre en fatiga ventilatoria, que como sabemos podemos determinarla como frecuencia respiratoria mayor de 28, el uso de los músculos accesorios en cuanto a la ventilación y la disociación entre lo torácico y lo abdominal. Y aparte de eso también podemos encontrar, por ejemplo, infiltrados pulmonares que sean bilaterales en las radiografías que hicimos al inicio, como les mencioné anteriormente en el diagnóstico. Y ya para finalizar, la idea es realizar el manejo de un síndrome disfuncional y esto va a depender más que todo que órganos específicos estén pues funcionando de mala forma para poder darle un correcto tratamiento específico. A continuación, les voy a dejar con mi compañera Cristina de la Barrera. Bueno, continuando con el tratamiento, nosotros tenemos que siempre tener un objetivo y tener en claro que el objetivo de resolver la hipoperfusión tisular va a ser normalizar la presión arterial. También normalizar los niveles de lactato y todas las alteraciones cutáneas, pues que esto pueda conllevar, y también asimismo todas las alteraciones neurológicas secundarias a esta hipoperfusión. Entonces, si la fluidoterapia inicial alcanza estos objetivos, pues el paciente no va a tener que necesitar mayor resucitación y simplemente lo que se tiene que hacer es mantener monitorizarlo de su evolución. Pero si no alcanza estos objetivos terapéuticos, nosotros tenemos que continuar con esta reanimación. Según varios estudios y consensos, se ha llegado al acuerdo de que la noradrenalina es el vasopresor inicial de elección en estos pacientes con sepsis que no alcanzan la presión media, la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio.
pero lo que no se tiene como muy en consenso es en qué momento administrarla, ya sea al inicio o al finalizar. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que iniciar precozmente el tratamiento va a tener muchos beneficios a nuestro paciente. Obviamente se reduce la mortalidad, también hay menor retraso para alcanzar la presión arterial objetiva y también hay menor necesidad de fluidos. Por lo tanto, se recomienda o se dice que no tenemos que retrasar su inicio. ¿Qué pasa? Después de la fluidoterapia inicial asociada o no a vasopresores, es posible continuar con la administración de fluidos para que sea beneficioso para algunos pacientes. Entonces, pasamos de la primera fase, que es aquella de rescate, a una segunda fase, que vendría siendo la optimización. Y nos encontramos ante esa discordia o ante esa dicotomía de que se supone que la administración liberal de líquido con la sobrecarga hídrica. Que esto, como bien sabemos, una sobrecarga hídrica puede tener un peor pronóstico a lo que nosotros antes ya habíamos tenido. Entonces, hay que tener en cuenta que en la fase de optimización, la decisión de continuar o no administrando fluidos o algunas otras medidas tienen que ser basados en parámetros objetivos y también, si es necesario, incrementar los niveles de monitorización del paciente mediante al menos alguna realización de un ecocardiograma, iniciación de catéter central o un catéter venoso en una vena cava superior. Entonces, resumiendo todo lo anterior, para el tratamiento de estos pacientes, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta el primer parámetro de la presión arterial. Si esta presión arterial está adecuada, pues revisamos el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está adecuado, pues continuando, vemos si hay alguna alteración en la microcirculación y si no, pues nuestro paciente ya se encuentra bien. Sin embargo, si encontramos una presión arterial inadecuada o un gasto cardíaco también inadecuado, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver de qué está dependiendo esta precarga. Entonces, si esta precarga está dependiendo de algún factor, sí, entonces se inicia la fluidoterapia. ¿Con qué? Con cristaloides balanceados y también con albúmina. Y se valoran los parámetros de seguridad, como lo podemos ver en este diagrama. Aparte de eso, si nuestra precarga no está dependiendo de ninguno de los factores presentados, entonces lo que se hace es el uso de inotrópicos y también del ECMO, que es la oxigenación de la membrana extracorpórea. Siguiente, porfa. Ahora, ¿qué tenemos con el tratamiento antibiótico? Primero tenemos que saber que este tratamiento va a depender del diagnóstico topográfico. Entonces, dependiendo del tratamiento, va a influir qué tipo de antibióticos utilizamos. Sin embargo, por lo general se recomienda utilizar un antibiótico de amplio espectro. ¿Cuáles son estos antibióticos más utilizados o los que se recomiendan por lo general? Una penicilina cristalina, podemos inyectar 5 millones intravenosos cada 4 horas. También es muy frecuente utilizar metronidazol a dosis de 500 gramos, también vía oral, y si el caso del paciente no tolera vía oral, pues se utiliza la vía intravenosa cada 8 horas. También utilizamos la clindamicina. Utilizamos una dosis de 600 gramos cada 6 horas intravenoso. También utilizamos aminoglucósidos como la gentamicina, que utilizamos 240 gramos intravenoso cada día, e incluso en algunos casos amicacina, que también he recomendado, 1 gramo vía oral cada día. ¿Qué pasa si ocurre un fracaso de estos tratamientos? Tenemos nosotros unos antibióticos de segunda línea. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar? Entonces aquí ya le agregamos la ampicilina y le agregamos el sulbactam, con una dosis, aproximadamente de 3 gramos intravenosos cada 4 horas. También podemos agregar o adicionar quinolonas, intravenoso, metronidazol también, otra vez, o clindamicina. Tenemos que tener en cuenta que las cefaloporinas de segunda o tercera generación también funcionan y son eficaces, igual que el metronidazol y la clindamicina. Aunque en la mayoría de los casos hay una retención de restos ovulares, se debe realizar sí o sí una evacuación uterina en las primeras 8 horas de ingreso al paciente. Recordemos que esto podría conllevar a un riesgo peor de infección, entonces es importante realizar esta evacuación en las primeras 8 horas. Entonces, después de la primera dosis que se da de los antibióticos, para evitar una bacteriemia masiva, siempre se debe tomar un estudio histopatológico. ¿Qué pasa en la presencia de los abscesos tubováricos que no responden a estos antibióticos y continúan con fiebre,
el tamaño de la masa no va disminuyendo. Entonces, ¿qué hace? Se amerita, pues ya no funcionó el tratamiento conservador, entonces lo que se hace es un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico va a depender, obviamente, de la afectación. ¿Qué pasa si nosotros estamos sospechando de una trombosis en una vena ovárica? El paciente no responde a los tratamientos. ¿Qué se hace? Se hace la parotomía explorativa retiperitoneal. ¿Qué vamos a buscar aquí? Nosotros nos vamos a ubicar más que todo en los infundíbulos pélvicos y si es necesario o si se requiere por el paciente, pues se da la extracción de esto. Nosotros tenemos que recordar que la miometritis, la pelviperitonitis y la peritonitis, todos por su alto nivel de mortalidad requiere intervención quirúrgica. En los casos de una miometritis, en algunos casos puede llegar hasta una histerectomía. Entonces, el paciente que presenta shock séptico o el síndrome de disfunción orgánica múltiple, en las mismas 24 horas debe tener un manejo adecuado del foco infeccioso. Y estos también, a pesar de si no se da la resolución, también van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, ya entrando en materia sobre qué es el embarazo ectópico, nosotros vamos a empezar a definir qué vendría siendo. Entonces, los embarazos ectópicos son aquellos en los cuales el óvulo, que es fecundado, se adhiere en un lugar fuera del útero. Entonces, existen muchos sitios, como lo vamos a ver próximamente, en donde esto puede ocurrir. Pero casi todos estos embarazos, la gran mayoría se dan en la trompa de falopio. Y estos se pueden llamar embarazos tubáricos. Si no se trata, estos embarazos ectópicos pueden causar un daño a la trompa de falopio y también provocar un sangrado intenso que, como bien sabemos, lleva a la muerte. Epidemiológicamente hablando, tenemos que del 1 al 2% de los embarazos ocurre, que es la principal causa de muerte materna en el primer trimestre, vendrían siendo o corresponden a los embarazos ectópicos. También son responsables del 10 al 15% a nivel mundial de muerte materna. Y la incidencia en las mujeres nulíparas está aumentando, está siendo cada vez mayor. Por eso es importante conocer, diagnosticar y tratar de forma correcta el embarazo ectópico. Siguiente, porfa. Bueno, entonces vamos a clasificar este embarazo ectópico según dónde se encuentra ubicado, según su localización. Existen diferentes localizaciones. Empezando con el embarazo tubárico, que este embarazo tubárico puede tener dos formas, el complicado y el no complicado. Entonces, el embarazo tubárico no complicado es cuando el diagnóstico se realiza en el momento ideal, es decir, antes de que ocurra una complicación y se puede evitar la ruptura. Y ya el embarazo tubárico complicado también puede subclasificarse en dos, en cuando hay estabilidad hemodinámica y cuando está inestable hemodinámicamente hablando. Entonces, si hay una estabilidad hemodinámica, lo que presenta o la clínica que se presenta es un dolor muy intenso que se irradia a otros sitios del abdomen o del hombro, que aquí es conocido como el famoso signo de la FOM. También se palpa una tumorización axial muy dolorosa, en dependencia del tiempo, se puede convertir en un hemiperitoneo. Y hay obviamente signos de irritación peritoneal. Y ya el segundo caso, cuando ya es signo de descompresión hemodinámica, pues nosotros ya conocemos todos los signos de shock de hemodinámica, que es sudorización, piel fría, taquicardia, pues etcétera. Con respecto al embarazo intersticial, tenemos que saber que esta es la localización más peligrosa. Es que el ovocito que está fertilizado se va a implantar dentro del segmento de la trompa que penetra la pared uterina, que también en algunos casos se llama embarazo intersticial o embarazo cornual. Este presenta un 3% de todas las gestaciones tubáricas, no es muy común, menos mal no es muy común porque es un embarazo bastante peligroso, es un embarazo ectópico bastante peligroso. ¿Y qué sucede? Que donde se implanta hay una asimetría variable en el útero y causa una mayor distendibilidad del miometrio, que esto recubre la porción intersticial de la trompa, lo cual lleva a su ruptura y pues por lo general ocurre más o menos entre la 8ª y en la 10ª semana de gestación, pero la hemorragia que esta produce es fatal,
¿Por qué es fatal o por qué es el más peligroso este embarazo ectópico? Es por la ubicación en la que está muy cerca de las arterias uterinas en sus ramas ascendientes. Por eso es que el shock que produce hemorrágico o hipovolémico es tan grave. Ahora, también nosotros tenemos otro tipo de clasificación que vendría siendo el embarazo intraligamentario o también llamado embarazo del ligamento ancho. Está que el cigoto se va a implantar hacia el mesosalping y la ruptura puede ocurrir en la porción de la trompa que no está cubierta por el peritoneo. Entonces, el contenido del saco gestacional se elimina en el espacio formando entre la hoja del ligamento ancho. Nosotros también tenemos que tampoco es tan frecuente el embarazo abdominal, que ocurre que puede ser primario o secundario. Su incidencia varía muchísimo, pero no es tan común. Se dice que de 1 por 300 casos es que se da este embarazo abdominal y pues hay algunos criterios diagnósticos generales para esto, que es como la presencia de trompas y ovarios normales sin pruebas de embarazo previo reciente y no hay pruebas como de fístulas de uteroplacenta. Aparte de eso, nosotros también tenemos que tener en cuenta que existe un embarazo ovárico que está confinado en el ovario. Tampoco es tan frecuente, representa de hecho al 0.5% de todos los casos de un embarazo ectópico y también tiene como unos criterios diagnósticos generales, que la trompa de falopio debe estar intacta, el saco fetal debe ocupar la posición del ovario, el ovario debe estar conectado con el útero mediante el ligamento ovárico y pues debe haber tejido ovárico en la pared del saco. También existe otro embarazo ectópico, que es el embarazo cervical, que también es poco frecuente, su incidencia varía entre 2.400 embarazos aproximadamente. También existen criterios clínicos para su diagnóstico, ya que el útero rodea el cuello que está distendido más pequeño, no está dilatado la boca interna del cuello, tampoco el grado de la cavidad endometrial no produce ningún tejido placentario, y pues la boca está externa, se abre con mayor prontitud para un aborto espontáneo. Y también, o por último, podemos conocer esos embarazos que son heterotópicos, que es cuando coexisten embarazos tanto intrauterinos como ectópicos. Y puede presentarse mucho, o sea, es mucho menos frecuente que un embarazo ectópico. Sin embargo, también se puede presentar en los casos que son gemelares por diferentes localizaciones y combinaciones. Siguiente, porfa. Bueno, entre los factores de riesgo para desarrollar un embarazo ectópico lo podemos dividir como en alto riesgo, riesgo moderado y ligero aumento del riesgo. Entre los altos riesgos, pues al tener o presentar esas pacientes que han tenido esterilizaciones o cirugías tubáricas o antes han tenido un embarazo previo, pues tienen un alto riesgo de volver a tener un embarazo ectópico. Aparte de eso, en el riesgo moderado, nosotros ponemos esas pacientes que tienen problemas de fertilidad. Nosotros tenemos que monitorizarla, estar muy pendiente y tener un seguimiento muy estricto porque pueden presentar un riesgo moderado de tener un embarazo ectópico. Y ya en aquellos pacientes que es ligeramente aumentado el riesgo, pues aquellas pacientes que fuman, que consumen sustancias, tienen una edad muy temprana del embarazo, etcétera. ¿Qué se concluye de estos factores de riesgo? Que las situaciones que están relacionadas a un mayor riesgo de desarrollar un embarazo ectópico son aquellos que tienen antecedentes de embarazo ectópico, alguna patología o alguna cirugía tubárica o alguna gestación con algún implemento anticonceptivo como lo que es el DIU. A continuación vamos a ver con nuestro compañero David los signos y los síntomas de un embarazo ectópico. Bueno, siguiendo de la mano un poco lo que son los signos y síntomas de un embarazo ectópico, primero hay que entender que obviamente cuando el trofoblasta invade la pared tubárica, pues vamos a tener las manifestaciones clínicas. Ahora, hay tres variables dependientes que van a darnos a nosotros, digamos, las determinadas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, primero, el grado de invasión de este. Segundo, la viabilidad del embarazo. Y tercero, el lugar de implantación. Ahora, obviamente, si hay una invasión vascular, pues se va a producir una hemorragia, pero las manifestaciones clínicas de un embarazo ectópico pueden llegar a variar de paciente a paciente, incluso siendo impredecible. Ahora, vamos a tener entonces que, por ejemplo, podemos tener una paciente que simplemente debute con un cuadro de shock sin síntomas previos, pero de manera general podemos encontrar lo que son los dolores en el abdomen y la pelvis, ya sea con distintas intensidades y también frecuencias, especialmente cuando ejercemos presión sobre la zona o cuando la zona se utiliza al realizar movimientos. Ahora, también podemos tener hemorragias vaginales severas, ya sea
que difieren entre intensidad o si son de líquidas hasta continuas. Y vamos a tener también lumbárgos en la parte baja de la espalda. Ahora, hay que tener en cuenta también que si el embarazo ectópico progresa o evoluciona a tal grado que llega a haber una ruptura tubárica, entonces estamos bajo un contexto de una hemorragia interna grave y que obviamente la paciente corre demasiado peligro. Algunos signos y síntomas ya en esta etapa que podemos encontrar son, por ejemplo, que la paciente presente desmayo o sensación de desmayarse, que haya baja presión arterial, que haya presión intensa en el recto, que haya dolor en el área de los hombros por la irritación al momento de que la paciente se acueste y obviamente la hemorragia hace que se irriten los nervios. Vamos a encontrar también piel pálida y sudorosa y aumento en el área abdominal. De hecho, la paciente lo va a describir como si hubiera un dolor insoportable que siente a ese nivel abdominal. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico de embarazo ectópico, vamos a tener que va a estar constituido por 3 pilares: la exploración clínica, la ecografía y la fracción beta, o bueno, la valoración sérica de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Ahora, ¿qué pasa? Por lo general solamente llegamos a utilizar lo que es la exploración clínica y la ecografía, pero en caso de que estas dos no nos den lo suficiente soporte para poder llegar al diagnóstico de embarazo ectópico, utilizamos la cuantificación sérica de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Ahora, en cuanto a la exploración clínica, ¿qué podemos encontrar? A nivel del examen pélvico, vamos a encontrar entonces que, como les venía diciendo, los signos y síntomas son muy inespecíficos o muy variables entre paciente y paciente, pero podemos llegar a encontrar, digamos, bastante dolor a la movilización cervical y a la presencia de una masa anexial. Obviamente, a la palpación de dicha masa también vamos a encontrar dolor. Y en cuanto ya si hay presencia de rotura del embarazo ectópico, podemos tener que van a aparecer lo que son los signos de irritación peritoneal, principalmente el signo de Brunberg, y la paciente va a presentar defensa abdominal. Y también vamos a tener, como ya lo han mencionado, un cuadro de shock. Pasa. Bueno, ya en cuanto a la ecografía, pues vamos a tener que, gracias a los avances tecnológicos y la formación en ecografías tétricas, es posible nosotros diagnosticar por imagen un embarazo ectópico en las etapas más tempranas. Ahora, tenemos entonces que se suele comenzar con una sonda abdominal, pero es imprescindible completarla con una sonda vaginal, teniendo así que podemos obtener, gracias a un ecógrafo de alta resolución y utilizando un zoom para magnificar las áreas de estudiar, podemos encontrar entonces que nos permite a nosotros visualizar lo que es tanto el endometrio y también las zonas anexiales de una muy buena manera. Bueno, a pesar de todos estos avances, a pesar de todas estas nuevas inclusiones e informaciones, vamos a tener entonces que hay embarazos ectópicos que no se detectan por ecografía y estos alcanzan un porcentaje de alrededor del 15 al 35%. Ahora, ¿qué signos podemos encontrar en la ecografía sobre un embarazo ectópico? Primero, la presencia de un útero vacío, especialmente si encontramos el endometrio grueso. Eso es significativo de que posiblemente hay una gestación, pero que como ya se vio el útero vacío, no se encuentra ahí y posiblemente sea un embarazo ectópico. Ahora, presencia de pseudosaco intrauterino o lo más conocido acá en ecografía, que es el signo del doble halo en la trompa, que básicamente se debe a la implantación ectópica del cigoto en la trompa de falopio, debido a su detención durante la migración. Aquí van a haber muchos factores, digamos, tubáricos, principalmente si hay antecedentes de ligadura de trompa o si hay antecedentes de embarazos ectópicos previos. Vamos a tener también lo que es la visualización de un saco gestacional fuera del útero, con presencia de saco vitelino e incluso a veces se puede llegar a ver el embrión. Este es el único diagnóstico certero que es exclusivamente ecográfico. Es decir, que si hay presencia de esto, pues no hay mucha duda y es certero de que hay un embarazo ectópico. Ahora, la visualización ecográfica de que si encontramos a nivel ecográfico hay algo de que obviamente está el embarazo a nivel del útero, pues se incluye el diagnóstico de embarazo ectópico. Pero también tenemos en cuenta la posibilidad de que haya una gestación heterotópica, que como ya lo mencionaban anteriormente mi compañera, es la presencia tanto de un embarazo intrauterino como de un embarazo ectópico. Ahora, en cuanto a la determinación de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, vamos a tener que normalmente
los niveles de este durante las primeras semanas van digamos, a duplicarse cada 2 días. Entonces, nosotros, ¿cómo identificamos de que una paciente, por ejemplo, o cómo se sospecha de que un embarazo ectópico en una paciente a través de estos niveles? Pues básicamente de que no siga esa evolución normal de multiplicarse o duplicarse cada 2 días el valor. Entonces tenemos que, en cuanto a la combinación, como les venía diciendo, los 3 pilares son la historia clínica o el examen clínico, la ecografía y la gonadotropina colónica humana. Tanto la ecografía con la fracción beta de la gonadotropina colónica humana han hecho de que la sensibilidad para detectar un embarazo ectópico aumente hasta un 96%. También ha aumentado la especificidad hasta un 97% y han alcanzado un valor predictivo positivo entre ellas dos al mismo tiempo, obviamente conjunto, de un 95%. Ahora, existen otras pruebas que se pueden hacer, otros procedimientos, principalmente como el de grado uterino y también como la laparoscopia, pero raramente son utilizadas para el diagnóstico de embarazo ectópico. Y en cuanto al estudio, digamos, de otros marcadores bioquímicos, pues por ahora no hay ninguno que sirva, no ha servido o no hay estudios todavía que confirmen los niveles de, por ejemplo, fibronectina fetal o de la creatinina, la progesterona como marcadores para embarazo ectópico. Pasa. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener entonces que la cirugía es el tratamiento de elección bajo el contexto de 4 situaciones. Primero, que haya ruptura y que esta ruptura haya provocado hipotensión. También que haya cuadro de anemia o que haya dolor persistente por más de 24 horas. O el último parámetro o condición, que es que haya diámetro del saco gestacional por ultrasonido mayor de 4 centímetros. Ahora, ¿cuáles son las alternativas quirúrgicas que tenemos entonces en cuanto al embarazo ectópico? Vamos a tener obviamente la cirugía laparoscópica versus la cirugía laparotomía. Entonces tenemos que la cirugía laparoscópica es la preferida para el tratamiento de las mujeres con embarazo tubárico, siempre estén hemodinámicamente estables. Mientras que la laparotomía debe hacerse siempre, por ejemplo, cuando están inestables hemodinámicamente, cuando el cirujano no tiene entrenamiento o carece de equipo para realizar la laparoscopia, perdón, y cuando obviamente la cirugía laparoscópica es técnicamente muy difícil de realizar bajo el contexto del caso de la paciente. Ahora, en cuanto a algunos, digamos, procedimientos quirúrgicos que vamos a realizar en ciertos casos, por ejemplo, en el caso de embarazo ectópico no roto, podemos tener entonces que cuando está la trompa contralateral sana y hay paridad satisfecha, podemos hacer una salpingectomía y conservar el ovario, perdón. Ahora, ¿qué pasa en caso de que haya una ausencia de la contralateral o que la contralateral tenga una patología? Pues se busca hacer una microcirugía con microcortes para obviamente evitar dañar el ovario o que digamos que la paciente quede sin posibilidad de quedar embarazada. Pasa. Bueno, siguiendo con algunos contextos quirúrgicos, por ejemplo, tenemos de los más frecuentes a los menos frecuentes, por ejemplo, iniciando con el embarazo ampular, vamos a tener entonces que se hace salpingoctomía lineal, obviamente para la evacuación y luego se hace una hemostasia. Ahora, preferiblemente, como les había dicho anteriormente, siempre se escoge la vía laparoscópica, pero siempre cuando esta esté disponible. En caso de que no esté disponible, pues se plantearía la opción de la laparotomía. En cuanto al embarazo infundibular, pues vamos a tener que este es el embarazo ectópico que se da en el extremo total de la trompa. Entonces vamos a tener que, por lo general, se hace tracción de la trompa o simplemente se saca la porción de la trompa que está enferma y se hace una anastomosis primaria. Ahora, en cuanto al embarazo ísmico, pues vamos a tener que se hace una resección segmentaria y luego se hace una reanatomosis primaria. O lo que se prefiere en algunos casos es una evacuación por salpingectomía lineal y entonces la anatomosis se pospone. Y en cuanto al último, que es el embarazo intersticial, que como lo venían comentando mi compañero ahorita, es uno de los embarazos que es muy poco frecuente, pero que es muy grave. Lo ideal sería hacer una salpingectomía tratando de conservar el horario. Ahora los dejo con mi compañera Luisa, que va a hablar sobre un poco más sobre los contextos quirúrgicos.
Bueno, para las opciones de tratamiento quirúrgico para el embarazo ectópico en diferentes localizaciones tenemos. Para el embarazo tuvárico roto, se requiere primero estabilizar a la paciente y practicar la parotomía de urgencia para detectar la hemorragia interna. Por lo general se encuentra la trompa estallada, en cuyo caso el tratamiento de elección es la salpingectomía y siempre se debe intentar conservar el ovario. Solo si el ovario está comprometido, está indicada la oforectomía, parcial o total. Si el embarazo ectópico está roto y organizado, es preciso estabilizar a la paciente y practicar la parotomía. La intervención también va a depender de los órganos interesados. Usualmente se practica salpingentomía, pero en ocasiones se requiere salpingo-oforectomía. Bueno, para el embarazo ectópico en asta uterina ciega, en este caso se va a requerir metrectomía cuneiforme del cuerpo uterino afectado. A veces es necesario practicar histerectomía y en caso de embarazo ectópico ovárico, el tratamiento consiste en resección parcial o total del ovario. En cuanto al embarazo ectópico cervical, cuando ocurre puede confundirse con un aborto. Ante un diagnóstico apropiado, el tratamiento es la administración de metotrexate y si este falla, entonces la evacuación mediante un raspado. Ante una hemostasia inadecuada por vía vaginal, puede requerirse histerectomía abdominal total, embolización o también ligadura de hipogástricas como una manera alternativa, de una forma alternativa. Para el embarazo ectópico abdominal, ante un embarazo ectópico de este tipo, el tratamiento es la laparotomía y la extracción del feto, lo cual puede no representar problemas. Cuando la placenta se encuentra insertada en un órgano no vital, como por ejemplo el epiplón, la trompa, no se debe intentar desprenderla por el sangrado que produce y se debe entonces extirpar el órgano con la placenta in situ. Por el contrario, cuando la placenta está implantada en el colon, el intestino delgado u otro órgano vital, se debe seccionar el cordón umbilical lo más próximo a la placenta y dejarla en el sitio de implantación. Siempre que se realice tratamiento médico o conservador del embarazo ectópico, se debe hacer seguimiento con determinaciones seriadas semanales de títulos de hormona gonadotrópica coriónica humana beta. Y ante la evidencia de persistencia de tejido trofoblástico activo, se debe iniciar tratamiento con metotrexate o evacuación quirúrgica según la localización del mismo. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento médico del embarazo ectópico, muchos centros en el mundo, el tratamiento médico con metotrexate es el tratamiento primario. Este está reservado a centros que son de alta complejidad. En todos los casos, se requiere seguimiento clínico estricto y seguimiento con determinación semanal de la gonadotropina coriónica humana beta, hasta que se encuentre en un valor de menos 0.5 millones de unidades sobre mililitro. Por ello, se reitera que las pacientes deberán recibir un instructivo por escrito que incluya el diagnóstico, los medicamentos recibidos, las indicaciones y signos de alarma, la información pertinente para disminuir el riesgo de pérdida en el seguimiento o la presencia de complicaciones luego del tratamiento. Bien, cuando se establezca el diagnóstico de embarazo tuvárico con métodos no invasivos, el tratamiento médico con metotrexato sistémico en régimen intramuscular en dosis múltiples constituye una opción terapéutica viable. Entonces, en este tratamiento solo se puede recomendar a mujeres que están hemodinámicamente estables, con embarazo tuvárico sin rotura tuvárica y sin signos de sangrado activo, que presenten concentraciones séricas iniciales de hormona gonadotrópica bajas y que sean de fácil seguimiento. Luego de haberles informado adecuadamente acerca de los riesgos y beneficios de las diferentes opciones terapéuticas que estén disponibles. También, teniendo en cuenta la evidencia disponible, el metotrexate es una única dosis intramuscular, no es suficientemente efectivo como para recomendar su uso de rutina. Con frecuencia es necesario aplicar inyecciones adicionales por la inadecuada disminución de las concentraciones séricas de hormona gonadotrópica.
y no se encuentran beneficios económicos tampoco cuando los niveles de hormona gonadotrópica humana beta al inicio son mayores de 1.500 millones de unidades, comparado con los costos de la laparoscopía. El esquema de dosis variable consiste en administrar 1 miligramo sobre kilogramo de metotrexate vía intramuscular en 10 alternos, intercalados con 0.1 miligramos sobre kilogramo de leucovorin de rescate por vía intramuscular hasta que se observe una respuesta consistente en la disminución de la hormona gonadotrópica humana beta en un 15% en 48 horas o hasta que se administren 4 dosis de metotrexate en los días 1, 3, 5 y 7 y leucovorin en los días 2, 4, 6 y 8. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablemos un poco de la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta va a ser un conjunto de alteraciones de la gestación benignas y malignas, caracterizadas por la proliferación en grados variables del trofoblasto. Degeneración también hidrópica de las vellosidades coriales y por la producción de hormona gonadotrópica coriónica cuantificable. La mola hidatiforme o el embarazo molar es el tipo más común de la forma benigna de este grupo de patologías. De acuerdo con las características macroscópicas, la mola hidatiforme se refiere a una placenta anormal con vellosidades hidrópicas y grados variables de proliferación trofoblástica, donde no se observa embrión o feto. Las vellosidades están distendidas por edema formado, vesículas de hasta 3 centímetros de diámetro, dando la apariencia de racimos de uva. En mola hidatiforme parcial se observa el tejido fetal embrionario. Ahora, la neoplasia trofoblástica gestacional constituye un subgrupo menor de la enfermedad trofoblástica gestacional que corresponde a toda expresión anormalmente prolongada de la actividad trofoblástica después de un evento gestacional. Dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional se incluye la mola persistente, ya sea parcial o completa, el tumor del sitio de inserción placentaria y la coriocarcinoma, el coriocarcinoma. Además del tumor trofoblástico epiteloide, el tumor del sitio trofoblástico y lesiones también misceláneas, como sitio placentario exagerado y el nódulo o placa del sitio placentario. También la neoplasia trofoblástica gestacional tiende a la persistencia y eventualmente a la metástasis, en contraste a la enfermedad trofoblástica gestacional no neoplásica, que tiende a la regresión y remisión, ya sea espontánea o después del tratamiento local. Habitualmente, en la evolución de la enfermedad, este estadio puede derivar de mola y de otros eventos obstétricos, como por ejemplo el aborto, un embarazo a término, el embarazo ectópico. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional también se va a clasificar en lesiones molares y lesiones no molares. Las molares en mola hidatiforme, ya sea completa, parcial o invasiva. Y las lesiones no morales en coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio de implantación placentaria, tumor trofoblástico epiteloide, tumor trofoblástico misceláneo, resección exagerada del sitio de implantación placentaria y nódulo en el sitio de implantación placentaria. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, de esta patología, el riesgo de padecer una mola hidatiforme es relativamente bajo, siendo su incidencia sumamente variable en las distintas zonas geográficas del mundo, una por cada 72 embarazos en Asia y hasta uno en 2.500 en Europa. En Colombia se calcula que entre 1 en 250 hasta 1 en 500 embarazos. Las formas malignas representadas por la coriocarcinoma, ocurre con una frecuencia de entre 1 en 20.000 a 1 en 40.000 embarazos en Latinoamérica y entre 1 en 500 a 1 en 1.000 embarazos en Asia. La incidencia es mayor en los extremos de la vida reproductiva, siendo más frecuente en adolescentes y en mayores de 40 años. Y el nivel socioeconómico bajo, dietas hipoproteicas y bajas en ácido fólico y carotenos
factores genéticos e inmunológicos, antecedentes obstétricos de embarazos gemelares, abortos o molas previas, también los hábitos de tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales y los factores culturales se han asociado también a su presentación. Pasa, por favor. Listo. En cuanto a los factores de riesgo para la enfermedad trofoblástica gestacional son extremos de edad reproductiva, multiparidad, antecedentes patológicos de aborto espontáneo, estrógenos endógenos, dieta alta en betacaroteno, dieta alta en grasa animal, etnia, grupo sanguíneo ABO, toxinas ambientales, que fume y sea fumadora la persona, consumo de alcohol, un estatus socioeconómico bajo y exposición a herbicidas. La edad materna parece ser el mayor riesgo para el desarrollo de la mola hidatiforme, especialmente para embarazos de mola completa. Las mujeres en ambos extremos del espectro de edad reproductiva son las más vulnerables, aunque una edad menor a 16 años tiene 6 veces más riesgo de una mola hidatiforme que aquellas con una edad entre 16 y 40 años. Las mujeres que son mayores de 40 años tienen de 5 a unas 10 veces mayor de riesgo. Y aquellas mayores de 50 años tienen una posibilidad de entre 1 en 3 de tener un embarazo molar. También otro factor de riesgo identificado es la historia de un embarazo molar previo, lo cual confiere un 1.8% de aumento en el riesgo, que es cerca de 20 veces más que el riesgo en la población general. Listo, ahora los dejo con mi compañero Manuel Echenique. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico o cómo vamos nosotros a diagnosticar la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, hay muy pocas características que nos van a distinguir de un embarazo normal de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo vamos a sospechar según la historia clínica y los hallazgos en el examen pélvico que encontremos en dicho paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en la presencia de una mola o de un embarazo molar, pues vamos a pensarlo cuando aparecen síntomas como de pronto es la metorragia, que es como el signo más frecuente y por el que más consultan las pacientes y por el cual nosotros nos vamos a guiar más hacia este diagnóstico. Van a aparecer pacientes con náuseas y vómitos, la hiperemesis, pues el aumento de los síntomas del embarazo y pues a la presencia exagerada del tejido trofoblástico y a la elevación pues de la gonadotropina coriónica. Y pues también nosotros vamos a encontrar en pacientes signos de preeclampsia que pues nos va a guiar más hacia este diagnóstico. También podemos tener expulsión de vesículas, que es salida pequeña de vesículas por la vagina, aunque este es un síntoma no en etapas tempranas, sino en etapas tardías de dicha enfermedad, pues nos van a ayudar un poco más. Vamos a encontrar signos de hipertiroidismo, como taquicardia, sudoración, algunos temblores en dicha embarazada, signos de insuficiencia respiratoria aguda que aparecen por embolismo pulmonar. Podemos tener un sobrecrecimiento uterino y podemos tener algunas apariciones de pronto de tumoraciones ováricas. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial y además de eso sobre la confirmación diagnóstica de esto. Entonces, en la mola completa, pues el sangrado vaginal lo tenemos como en un 97% de los casos. El útero es de mayor tamaño que el esperado para la edad gestacional que tienen dichas gestantes. En un 50% podemos tener hiperemesis gravídica, preeclampsia entre un 14 y un 30%, expulsión de vesículas un 15% y podemos tener tirotoxicosis en 1 o 10% de estos pacientes. Bueno, en la mola parcial el tamaño del útero es menor o igual que la menorrea, habitualmente presentan los signos y síntomas de un aborto incompleto. Y en el caso último de la mola invasora, pues el sangrado va a ser un sangrado transvaginal profuso que va a ser posterior a la evacuación. Vamos a tener dolor abdominal bajo, hemorragias y podemos tener retorragia o también puede ser hematuria. Bueno, en el caso de las confirmaciones diagnósticas, entonces, ¿cómo vamos a confirmar de verdad que el paciente tiene esto? Vamos a solicitar una ecografía que incluye evaluación de los anexos y visualización del contenido uterino, solicitar una subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana en valores cuantitativos. Actualmente, pues los niveles aumentados de esta hormona se consideran como el marcador biológico más exacto para confirmar dicho diagnóstico. Entonces, por obvias razones, nosotros la vamos a pedir. Vamos a confirmar una radiografía de tórax para descargar otras patologías
y solicitar estudios de extensión como transaminasas, fosfatasas y un cuadro hemático. Bueno, pasando a una de las partes más importantes, vamos a hablar sobre el tratamiento de esto. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros diagnosticamos con las ayudas anteriores, nosotros lo que vamos a hacer es, al momento que nosotros confirmamos, vamos a hospitalizar, pues si la sospecha clínica es cierta. Y el manejo de esto tiene que ser plenamente hospitalario, teniendo en cuenta obviamente las condiciones de la paciente y la capacidad resolutiva de pues, dicho centro en el cual nosotros estemos. Nosotros vamos a hacer aquí en esta parte de tratamiento control de signos vitales, suspender de pronto la vía oral si es pertinente, vamos a suministrar líquidos endovenosos, informar a la mujer, a su familia, al grupo de apoyo sobre lo que está sucediendo. Vamos a iniciar un soporte y corrección de los trastornos asociados, sea trastornos hidroelectrolíticos, anemia, coagulopatías o alteraciones cardiorrespiratorias o incluso la preeclampsia, que vemos que es uno de sus síntomas y signos asociados. Vamos a realizar la evacuación uterina, la dilatación, succión del legrado. La evacuación, pues, la vamos a hacer por vía vaginal. En dicho caso, vamos a hacer una histerectomía. De pronto, cuando no se desee preservar la condición reproductiva de dicha mujer o en mayores de 45 años. Y no se recomienda una evacuación con citocina o prostaglandinas, salvo en los casos de que tratemos de una mola embrionaria debido al riesgo pues, de una mayor embolización. Bueno, aquí tenemos pues una tabla que nos va a describir un poco lo que es la atención integral que nosotros debemos hacer a estos pacientes. Y pues para esta curación de las pacientes con una mola identiforme o embarazo molar, puede hacer del 100%, pues cuando el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento que nosotros hagamos, pues se realiza de manera temprana y oportuna, ya que sabemos que pues entre más tiempo pase, pues los signos y síntomas pues van empeorando y pues esto nos puede llevar a una mortalidad de la madre y del feto. Bueno, para conclusión de esta exposición, pues vamos a tener que las complicaciones hemorrágicas durante el embarazo representan una de las terceras causas de mortalidad materna en el país y primera causa de mortalidad materna en el mundo. El aborto es la más importante de las hemorragias en este periodo y pues siguen en su orden lo que es el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, que fue la última que hablamos. Existen muchas ayudas diagnósticas y métodos de tratamiento, los cuales pues ya hemos venido mencionando. Es importante que nosotros aprendamos a manejar estos diferentes tipos de hemorragia de primera mitad de la gestación, ya que gracias a esto nosotros podemos salvar la vida tanto de la madre y algunas veces con esto nosotros podemos, si lo hacemos en etapas tempranas, podemos salvar también la vida del feto o mejorar dichas condiciones para que éste pueda dar un óptimo desarrollo de la gestación y así pues cumplamos nuestra meta. Bueno, aquí finalizamos nuestra charla y gracias a todos los expositores.